Muy bien, pues muy buenas tardes mis hermanos y hermanas. Pues vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy. ¿Qué les parece si hacemos nuestra declaración de fe? Si gustas ahí donde estás, acompañarme levantando tu Biblia, tu celular o donde quiera que traigas la palabra de Dios y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, pues hoy quiero hablarte acerca de un Dios generoso, ¿sí? Un Dios generoso. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es generoso? Amén. La Biblia nos muestra de principio a fin, está lleno de la generosidad de Dios. Nos muestra en cada parte, en cada momento de la historia, en cada libro, nos muestra destellos de la generosidad de Dios. Por poner un ejemplo desde un principio, en el Génesis, ¿no? Dice la Escritura que Dios creó al hombre y a la mujer, que los hizo a su imagen y a su semejanza. Pero no simplemente los creó y los dejó a su suerte, sino que los puso en un huerto, ¿sí? Dios creó y preparó para ellos un huerto lleno de toda clase de árboles que ellos podían comer, que ellos podían disfrutar, excepto de uno, ¿no? Y dice la Escritura que todo lo que creó Dios era bueno, lo que significa que todo era bueno para su creación, es decir, para Adán y para Eva, ¿no? Otro ejemplo, cuando los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto, dice la Escritura que mientras ellos estuvieron por el desierto, y no solamente mientras ellos estuvieron por el desierto, sino que mientras pasaban por ese proceso de andar por el desierto, Dios mismo los cuidaba durante el día del sol y los protegía del frío durante la noche. Dice la Escritura que sus vestiduras no se desgastaban. También dice la Escritura que el maná caía del cielo, que el agua salía de la roca. Y todo esto es un reflejo de la generosidad y de la bondad de Dios, ¿sí? Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, ¿no? Acerca de que tienes un Dios generoso, un Dios que es bondadoso. Me parece que el versículo por excelencia que habla acerca de la generosidad de Dios lo tenemos en Romanos capítulo 8, verso 32. Si lo podemos leer por ahí en pantalla, si traes tu Biblia me puedes acompañar en Romanos 8, capítulo 32. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y después, a manera de pregunta, dice: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y yo creo que este es el versículo por excelencia que habla acerca de que tenemos un Dios generoso. Habla acerca de un Dios que es bueno, de un Dios que es dador, un Dios que desea darnos todo lo mejor que Él tiene. También hay un versículo que es probablemente el más conocido por todos nosotros. Probablemente sería el versículo más famoso, ¿sí? El más famoso que vemos en todas las escrituras, que es Juan 3:16. Estoy seguro que se lo sabe, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? ¿Cuál es el punto principal aquí que habla de la generosidad de Dios? Es que Él dio, ¿sí? Él lo dio. Es decir, que es un regalo. La generosidad, la bondad de Dios es un regalo. Esto nos habla acerca de que la generosidad de Dios opera en base a
la gracia, ¿sí? La bondad de Dios, la generosidad de Dios opera en base a la gracia, en base a su gracia. Es decir, que no opera en base a recompensas, o no es una transacción de recompensas por obras, ¿sí? No es una transacción en base a recompensas por obras, porque este pensamiento, esta manera de pensar, es a la que yo creo que la mayoría de las personas están acostumbrados, tanto creyentes como no creyentes, operan bajo las obras, un sistema de recompensas donde decimos que si nos esforzamos, que si hacemos las cosas bien, que si trabajamos duro, entonces obtendremos la bendición, ¿no? Entonces nuestras vidas estarán bien. Si nos esforzamos lo suficiente, si soy lo suficientemente obediente, si cumplo con los requisitos, si trabajo tiempo extra, entonces las cosas estarán bien conmigo, entonces las cosas me saldrán bien. Y muchas veces operamos en esta manera de pensar y lo trasladamos también a nuestra relación con Dios, donde creemos que Dios me va a bendecir de acuerdo a mi buen desempeño, que Dios me va a proveer de acuerdo a qué tan obediente soy, de acuerdo a qué tan bien hago las cosas. Y te acabo de demostrar que la generosidad de Dios, la bondad de Dios opera no en base a tus obras, no en base a tu buen comportamiento, no en base a tu esfuerzo, sino más bien está basado en su gracia, ¿sí? Porque por gracia Él nos dio. Dice Romanos capítulo 8 a manera de pregunta: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cierto? Esta es una pregunta que yo me repito cuando me siento un poco presionado en lo económico, cuando me siento un poco presionado, cuando algo no anda bien en mi vida. Y recuerdo esta pregunta: ¿cómo no ha de darme junto con Él todas las cosas? ¿No? Si me dio a su Hijo, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no habrá de darnos también lo que tú necesitas? ¿Cómo no habrá de proveerte? ¿Cómo no habrá darte la salud? ¿Cómo no habrá darte la estabilidad? ¿Cómo no habrá darte el trabajo que necesitas? ¿Cómo no habrá de darte la casa, la ropa, la comida, el sustento? Si te dio a su Hijo, ¿cómo no habrá darte todas las demás cosas? Y aquí el apóstol Pablo, yo veo hace una comparación en cuanto a lo mayor y en cuanto a lo menor, ¿sí? Es decir, que lo mayor es que nos ha dado a su Hijo. Lo voy a decir en otras palabras: lo mayor es que nos ha dado la salvación, que nos ha dado la salvación de manera gratuita, por gracia, ¿cierto? Por gracia somos salvos. Por gracia Jesús ha entregado su vida por nuestros pecados. Eso es lo mayor, lo que tú y yo más necesitábamos en esta vida, Dios nos lo ha dado. Y después nos habla acerca de lo menor, todas las cosas, es decir, todo lo demás, todo lo que tú necesitas sanidad, eso entra en el todas las cosas. Necesitas provisión, eso entra en todas las cosas, ¿sí? Necesitas, no sé, un trabajo, una casa, un coche, buenas relaciones, restauración en tu familia, salir de alguna adicción, de algún mal hábito, superar algún obstáculo, algún problema, eso entra en todas las cosas, ¿sí? Entonces, lo mayor ya no lo ha dado en Cristo Jesús, pero también lo menor, o con mayor razón, si ya nos ha dado la salvación por medio de Jesús, que es lo mayor, ¿cómo no ha de darnos todas las cosas, todo lo demás que tú necesitas? La Escritura dice que todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad se nos ha dado por medio de Cristo Jesús, ¿sí? La paz que tú necesitas, la confianza, la seguridad, la certeza, la mansedumbre, el buen comportamiento, el liderazgo que tú necesitas, la sabiduría, la capacidad para hablar, para relacionarte, eso entra en todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. También entra la salud, la fortaleza, lo económico, la restauración, la provisión. También entra eso
en todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo quiere que entendamos algo muy específico y algo muy importante, que si ya nos ha dado a su Hijo, que es lo mayor, entonces también podemos esperar recibir de la misma manera en que recibimos a su Hijo, es decir, de una manera gratuita, por gracia. Entonces, que si lo más importante, lo mayor, lo recibimos por gracia, es así que también todo lo demás se recibe por gracia. Se recibe por gracia, ¿sí? Dice la pregunta, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es decir, que así como la salvación es gratuita, así todas las bendiciones son dadas gratuitamente mediante la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y de la misma manera, así como no puedes ganarte la salvación, ¿cuántos están de acuerdo aquí que no podemos ganarnos la salvación? ¿Cuántos están de acuerdo que no podemos ganárnosla, que fue de manera gratuita? Bueno, de la misma manera que no podemos ganarnos la salvación, de la misma manera no podemos ganarnos las bendiciones de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Hay una parábola que Jesús cuenta acerca, o más bien es conocida como la de los trabajadores de la viña, ¿sí? Los trabajadores de la viña, de un grupo de hombres que fueron a trabajar a un viñedo. El patrón los contrata para que vayan a trabajar a su viña. Y muchas veces hemos pensado que esta parábola habla o se trata acerca de los trabajadores que van a la viña y reciben un salario. Pero lo que realmente esta parábola habla, o realmente el punto principal de esta parábola y lo que quiere enseñar Jesús, habla de la generosidad de Dios, ¿sí? Acerca de la generosidad de Dios, de que Dios es un Dios generoso, de que Dios es un Dios bondadoso. Por favor, te pido que me acompañes a Mateo, capítulo 20, versos del 1 al 16. Vamos a leer un poquito, va a estar un poco extendida la lectura, pero prácticamente en esto se basa el mensaje del día de hoy, así que te pido que por favor pongas mucha atención y que no te me distraigas. Mateo 20, capítulos del 1 al 16. Jesús empieza a hablar a manera de parábola y dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario, lo estoy leyendo, sí, en la Nueva Versión Internacional, se parece a un propietario que salió de madrugada, es decir, de muy temprano, a contratar obreros para su viñedo. Verso 2. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. 3. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Verso 6. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Verso 7. Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Verso 8. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Después, por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primeros, es decir, a muy temprano en la mañana, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga
de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron ellos. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Verso 13. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Verso 15. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Verso 16. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Muy bien. ¿En qué contexto está Jesús explicando esta parábola, o más bien dicho, contando esta parábola? Esta parábola surge después de que Jesús tiene una conversación con una persona que es conocida como el joven rico, ¿sí? El joven rico. Si tú lees el verso 19 de Mateo, te vas a dar cuenta que ahí Jesús tiene una conversación con el joven rico, donde este joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿cuáles son mis méritos? ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿cómo es que yo puedo intercambiar con Dios de acuerdo a mis obras? ¿Cómo yo puedo intercambiar mis obras para heredar la vida eterna que Dios me da? ¿Sí? El joven rico le hace esta pregunta. Y después Jesús le dice: muy bien, solamente te hace falta una cosa: vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y sígueme, ¿sí? Y el joven rico se fue muy triste porque era muy rico y no pudo hacer lo que Jesús le pedía. Pero después de ello, fíjate, en esta manera de pensar que muchas veces tenemos, que creemos que la generosidad de Dios, o que podemos obtener la bondad, la generosidad, las bendiciones de Dios de acuerdo a mi comportamiento, a mi desempeño, es una manera de pensar que también estaba muy arraigada en los judíos de ese tiempo. Porque incluso Pedro, que estaba con Jesús, pensaba de esta manera. Después Pedro viene a Jesús, después de que tiene esta conversación con el joven rico, Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿sí? ¿Qué pues ganaremos? Es decir, ¿qué pues obtendremos a cambio? ¿Qué es lo que recibiremos? Nosotros sí hemos dejado todo. El joven rico no pudo dejarlo todo, sí, no pudo vender su dinero y seguirte. Nosotros sí. ¿Qué vamos a obtener a cambio? Pero Jesús, de una manera muy sabia y con mucho amor, no lo reprende, ¿sí? Tampoco lo exhibe ni lo regaña, sino que Jesús le dice que recibirán 100 veces más, ¿sí? 100 veces más de todo aquello que hayan dejado a causa de Él, ¿sí? 100 veces más. Ahora, nosotros pudiéramos pensar que entonces sí hay un sistema de recompensas, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo todo por Jesús, yo recibiré 100 veces más. Si yo hago esto, entonces Dios me dará más. Si yo dejo aquello, si yo hago bien esto, si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, si yo hago tal promesa, si yo me porto así, si yo me porto así, si yo ayudo acá, entonces voy a recibir 100 veces más. Pero Jesús no se refería a eso, no se refería que había un intercambio de acuerdo a sus obras. ¿Por qué? Porque después de que le dice que recibirán 100 veces más, entonces es cuando Jesús comienza a contar esta parábola. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, con que recibirían 100 veces más, Jesús le estaba diciendo a Pedro que la recompensa de Dios está fuera de proporción en comparación con nuestro esfuerzo y nuestro servicio, ¿sí?
Es decir, que nuestro esfuerzo y nuestro servicio no tiene nada que ver con la bendición de Dios, ¿sí? Porque Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, recibirán 100 veces más, ¿sí? Es decir, que es algo que está fuera de proporción. Como diciéndole, Pedro, si fuera así como tú piensas, si fuera así como tú imaginas que recibirás a cambio de tu esfuerzo, a cambio de tu servicio, a cambio de tu buen comportamiento, estás en la ruina, ¿sí? Estás acabado. Probablemente recibirías muy poco o nada. Pero Jesús le está diciendo, recibirán 100 veces más, porque no se trata de su esfuerzo, no se trata de su sacrificio, no se trata de su desempeño, sino se trata de la generosidad y de la bondad de Dios, ¿sí? Y después empieza a describirles o a relatarles esta parábola que acabamos de leer, ¿sí? Así que Jesús dice que los trabajadores que nos representan a nosotros, a ti y a mí, que representa a la iglesia, está diciendo que ellos recibieron lo que era justo. Los trabajadores de la primera hora, los que muy temprano fueron a trabajar, estuvieron de acuerdo con el patrón en recibir lo que era un día de salario, un precio justo. Y estuvieron de acuerdo, ¿por qué? Porque lo justo era trabajar lo de un día de salario, era recibir el salario de un día. Así que después vemos que cada vez más tarde se iban agregando trabajadores a la viña. Y al final, tanto el que trabajó mucho como el que trabajó muy poco, una sola hora, recibieron la misma cantidad, el salario de un solo día. Ahora, este ejemplo nos muestra que el patrón, que el terrateniente que representa a Dios, no solamente fue justo, sino que fue cada vez más generoso, ¿sí? El terrateniente, el patrón, no solamente fue justo con su paga, sino que vemos que cada vez manifestó más y más generosidad, más y más gracia a cada uno de los que se iban agregando a trabajar en la viña, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te fijas aquí, el punto principal que Jesús les está enseñando a sus discípulos es que los trabajadores no recibieron en base a su trabajo, ¿sí? No recibieron en base a su trabajo, sino que recibieron conforme a los que ellos necesitaban y que recibieron conforme a la generosidad del patrón. En este caso, cada uno de nosotros no recibimos conforme a nuestro esfuerzo. Conforme a nuestro esfuerzo recibiremos lo que es justo. Si tú quieres vivir así y te esfuerzas demasiado, te esfuerzas lo suficiente, vas a recibir lo que es justo, ¿sí? Dicen por ahí que no hay crisis que se resista a 12 horas de trabajo duro, ¿sí? Vas a sacar, si tú trabajas demasiado, vas a sacar para pagar las cuentas. Si trabajas lo suficiente, si te esfuerzas lo suficiente, a lo mejor te pueden salir las cosas bien, ¿no? Pero eso es lo que es justo. Lo que Dios está demostrando en esta parábola es que Él da 100 veces más de lo que realmente te mereces. Que su generosidad no tiene comparación con nuestro esfuerzo o con nuestro trabajo. Que Él es cada vez más y más generoso. Que si tú quieres vivir de acuerdo a tu esfuerzo, de acuerdo a tu buen comportamiento, bueno, entonces esa será tu manera de vivir y recibirás lo que será justo de acuerdo a cómo tú vives. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal, ¿sí? Si cuidas tu salud, bueno, estarás bien. Si no la cuidas, te va a ir mal, ¿sí? Pero Dios, o más bien dicho, sí, Dios nos está mostrando por medio de esta parábola que Él es un Dios generoso, que Él nos da no conforme a nuestro desempeño, no conforme a nuestro trabajo, sino que Él nos da 100 veces más, ¿sí? Que su generosidad, su bondad va más allá de nuestro buen comportamiento, de nuestro sacrificio o de nuestras buenas acciones, ¿sí? En ese entonces, en el contexto en el que se cuenta esta parábola, en ese entonces
las personas vivían al día a día, ¿sí? No es como ahora que nos pagan a la quincena, que nos pagan al mes, algunos a la semana, no. En ese entonces a los trabajadores, a los obreros, se les pagaba día a día, es decir, vivían al día, vivían para cada día. ¿Sí? Por eso es que dice la Escritura que se les pagaba el salario de cada día. Y se reunían, los grupos de gente, se reunían en la plaza, esperando que un patrón pasara por ahí y los llamara a trabajar en sus campos, los llamara a trabajar en sus viñas. Por eso el patrón les pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Sin hacer nada. Y ellos responden, es que nadie nos ha contratado, ¿sí? Así que él los llama a la última hora de la tarde para que vayan a trabajar y les paga el salario de un día. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla que los trabajadores no recibieron en base a la necesidad del patrón, ¿sí? Los trabajadores no recibieron en base a la necesidad del patrón, sino que recibieron en base a su necesidad. Ellos necesitaban ese sustento para ese día. Si no obtenían los recursos para ese día, no comían. Entonces, si el patrón les hubiera pagado por lo que trabajaron, les hubiera pagado muy poco, tanto que no les alcanzaría, ¿sí? Pero ¿qué hizo el patrón? Les pagó el salario de un día. Esto habla de que Él te da en base a tu necesidad, no en base a su necesidad. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Por eso Él les paga, Él nos da en base a nuestras necesidades. Por eso la Escritura dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que es importante entender esto, entender la generosidad de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo al concepto que nosotros tenemos en cuanto a la generosidad de Dios, es la manera en que nosotros vamos a relacionarnos y vamos a recibir de parte de Dios. Si creemos que se trata de mis buenas obras, de mis acciones, de qué también me porto, entonces, de acuerdo a nuestro esfuerzo, es lo que recibiremos, ¿sí? Pero si creemos que se trata de su generosidad, se trata de por lo que hizo su Hijo, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Que se trata de Él, que se trata de la generosidad del patrón y no de nosotros, entonces recibiremos 100 veces más, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestra fe está expuesto en Él. Cuando crees que se trata de tus obras, de tus acciones, la confianza, nuestra fe está puesta en nosotros. Y lo que Dios puede hacer en comparación de nosotros es muy abrumadora la diferencia. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, ustedes recibirán 100 veces más, pero no por lo que hacen, sino porque confían en mí, ¿sí? Esa es la clave. La clave está en la generosidad de Él, que pongas tu identidad en Él y no en ti, ¿sí? Así que el patrón en esta parábola les pagó en base a su gracia y no en base a la deuda que tenía con ellos, ¿sí? Jesús, más bien dicho, el patrón les paga en base a su gracia, en base a su bondad y no en base a lo que ellos trabajaron. Y este es el mensaje para nosotros. Dios nos da en base a su gracia, en base a su generosidad y no en base a nuestros esfuerzos, ¿sí? Así que el patrón en esta parábola los contrató porque él vio la necesidad que ellos tenían, ¿sí? El patrón de la viña vio la necesidad que estos hombres tenían. Y no tanto por la necesidad que él tenía de que trabajaran en su viña, sino su necesidad. Por eso es que hasta los que trabajaron una sola hora les pagó lo mismo que a los que trabajaron todo el día. De la misma manera, Dios ve nuestras necesidades. Cada una de nuestras necesidades, Él las ve y Él suple esas necesidades. No en base a nuestro esfuerzo, no en base a qué tan bien o qué tan mal nos comportamos. Por eso les decía el miércoles pasado que no te preocupes si
te equivocaste, que no te preocupes por tu pasado, no te preocupes si hiciste algo mal. Eso no determina si Dios desea bendecirte o no, si Dios te va a bendecir o no. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, cuando tu identidad está puesto en su bondad y no en tu comportamiento, entonces, ¿sí? Entonces Él suple nuestras necesidades. Entonces, no solamente suple nuestras necesidades, sino que nos da en abundancia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios generoso, ¿sí? Él es un Dios generoso. El terrateniente, este patrón, representa a Dios en su conocimiento de nuestras necesidades, ¿sí? Y en su obra continua para saciar esas necesidades. Dice la Escritura que este patrón constantemente salía a buscar trabajadores para su viña. Constantemente estaba buscando a aquellas personas que tenían necesidades y las mandaba llamar, ¿sí? Y les pagaba conforme a su necesidad. ¿Por qué? Porque era un patrón generoso. De la misma manera Dios quiere mostrarnos esa generosidad, porque Él sabe que tenemos necesidades. La clave está en confiar en Él, en confiar en su generosidad. La Escritura nos habla que en el principio Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí? Y dice la Escritura que Dios le dijo que podían comer de todo el árbol, de todo fruto que había en el huerto, excepto de uno, porque si comían de ese árbol, ciertamente morirían. Así que, dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Ellos comieron de ese árbol y espiritualmente murieron. Hubo una separación con Dios y dice la Escritura que ellos estaban desnudos, ¿sí? Dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero tú podrías pensar que Dios estaba muy molesto con ellos, que Dios se había enfadado demasiado por lo que hicieron, porque no lo obedecieron. Pero la Escritura dice que Dios mismo los vistió, ¿sí? Que Dios mismo los cubrió con pieles de animales, ¿sí? Y es aquí donde se muestra una vez más, donde Dios muestra la bondad y su generosidad, ¿sí? En ese entonces no existía las marcas de ropas que conocemos hoy en día. Así que el mejor confeccionista, ¿sí?, les hizo ropas para sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios generoso. A pesar de sus errores, a pesar de su desnudez, a pesar de que se habían equivocado, Dios los vistió. Dios cubrió su desnudez. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generoso. Así que Dios, el Padre, los viste. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza ser generoso. La naturaleza de Dios es ser bueno. La Escritura dice, los planes que yo tengo para ustedes son buenos, son agradables, son perfectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en su naturaleza ser generoso con nosotros. Dios tiene gracia para cada uno de nosotros, porque esa es su naturaleza. Es un Dios de gracia. La Escritura dice que por medio de Moisés la ley fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo Jesús, ¿sí? Una fue dada por medio de Moisés, hubo un intermediario, pero la otra vino personalmente, ¿sí? Se reveló de manera personal por medio de Cristo Jesús. Te estoy hablando de su gracia, de la gracia y la verdad. Amén. Así que recuerda esto, tenemos un Dios generoso que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, si creemos en Él, si confiamos en Él, Él cubre nuestra desnudez, Él suple nuestras necesidades y nos da 100 veces más, ¿sí? 100 veces más. Así que de la misma manera, Dios te ha vestido a ti y me ha vestido a mí ¿de qué? De su santidad. Dios te ha vestido, dice la Escritura, que te ha vestido de su justicia, ¿sí? De la justicia de Cristo Jesús, a pesar de nuestros errores y nuestras transgresiones. Dios nos ha vestido de su justicia. Dios nos ha vestido de la santidad de Cristo Jesús
nos la ha puesto a nosotros. La justicia de Cristo Jesús nos la ha puesto a nosotros. La obediencia de Cristo Jesús nos la ha puesto a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios generoso, ¿sí? Que nos paga conforme a su gracia y su misericordia cuando creemos y confiamos en Él. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras te invito a ponerte de pie. Y que tomes unos momentos ahí en tu lugar para darle gracias a Dios. Hoy quería hablarte de esto porque sé que todavía muchas veces, aunque lo sabemos, como somos seres humanos que se equivocan, que cometen errores, que fallan, que pecan, muchas veces esos errores, esas fallas, nos hacen creer que no somos merecedores, que no somos dignos, ¿sí? Que no podemos recibir nada de parte de Dios, ninguna bendición. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no lo avala o no nos acredita. Pero eso es importante entender, la generosidad y la bondad de Dios. Que entiendas que eres hijo de Dios, que Él te ama y que Él te ha vestido con su santidad y su justicia. No por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque en tu naturaleza es ser bueno. En tu naturaleza está ser generoso con nosotros. Gracias porque tú no nos pagas mal con mal, sino que tú nos pagas con bendición, con favor, con gracia, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras transgresiones. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno con nosotros. Gracias porque no nos has negado ni a tu Hijo, a tu único Hijo. Así que ¿cómo dudaremos que tú nos darás todas las cosas? Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por esa gracia que no se puede explicar y que no se puede medir. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Te invito a que tomes tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a dar unos anuncios y después quedaremos despedidos. Te recuerdo las reuniones el domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde, y los miércoles como el día de hoy tenemos pues la reunión a las 6 de la tarde. También tenemos un momento de oración. El grupo de jóvenes se reúne los sábados a las 5 de la tarde y el grupo de alabanza a las 4 de la tarde tiene su ensayo. Te recuerdo también que está próxima la visita de nuestra hermana que viene desde Guadalajara. Estará con nosotros compartiendo el último fin de semana de este mes, es decir, de este fin de semana al próximo. Estará con nosotros el sábado y domingo. El sábado será una reunión solo para mujeres y el domingo en la mañana será una reunión en general. Ese domingo solamente habrá un servicio, ¿sí? Que será el servicio de las 10 de la mañana y por la tarde ya no tendremos servicio. Y pues me parece que son todos los anuncios, ¿verdad? Sí. Vamos a orar por las ofrendas, se me estaba olvidando. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, porque podemos dar con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos que nuestras vidas están seguras en tus manos, que tú suples todas nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues si gustas irte poniendo de pie mientras terminan de recoger las ofrendas para quedar despedidos. Si gustas levantar tus manos junto conmigo ahí donde estás y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, disfrutando de su generosidad. Los que así lo creemos decimos
Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.